Ya está listo el doctor Ramiro Ramos con su comentario. Hoy habla sobre la Guerra Civil Española. Sí, ¿Algún momento especial de la guerra o en términos generales? realmente hablo del libro de Por quién doblan las campanas, Miguel Ángel. Estás hablando Que, de Hemingway. sí, Ernest Hemingway, que nace en el Hoy siglo XIX. es Ajá. lapidario el final, ¿no? No preguntes por quién doblan las campanas, están doblando por ti. Por ti, sí. Y Y esa, dicen que lo escribí en Cuba. sí, no, lo escribió en España. Bueno, pues, Ahí va la historia. Ahí bueno, va la sí, historia. acláralo, porque los cubanos dicen que ahí No, terminó de escribir no. El que escribió en España fue El Viejo y el Mar. ¿En Cuba o en España? El que escribió en Cuba fue El Viejo y el Mar. El que escribió acá en España Es fue este por, libro ¿Por de quién Por quién doblan las doblan las campanas. campanas? Que pues esperemos que les guste esta narrativa, Miguel Ángel, porque la Guerra Civil Española sucedió en 2 años, 8 meses más o menos, ¿no? Entre 1936, julio, hasta 1939. Es una guerra que está a la mitad de las dos grandes guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, en la que Ernest Hemingway, este estadounidense, que hizo una promesa cuando empezó a escribir, de que él solamente iba a escribir de todas las actividades de las que él había sido sujeto, había visto, que había sido un activista, había sido una persona que viviera directamente esta narrativa. Entonces, esta declaración que se hizo Hemingway de muy joven, de escribir solamente lo que viera, pues lo hizo un escritor que viajó mucho, que fue muy activo, y en la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, él apenas tenía un poco más de 20 años. Estuvo en Italia y vio la Primera Guerra Mundial. Y desde ahí, Hemingway fue un personaje que estuvo muy involucrado en la novela bélica y amorosa. Es decir, involucró en la narrativa de sus historias la parte de la guerra y la parte del amor. Y esta novela de Por quién doblan las campanas, Ernest Hemingway, pues precisamente habla y narra de la segunda, de esta guerra civil española que les decía, se sucedió entre 1936 al 39 en España, y que fue el antecedente pues prácticamente de la Segunda Guerra Mundial, que sucedió de 1939 a 1944. La Guerra Civil Española fue una guerra interna de España, en donde había dos bandos, el bando de los republicanos y el bando que se hacía llamar de los subversivos, de los sublevados, los que dieron el golpe de Estado. En la parte de los republicanos, Roberto Jordán, que es el personaje principal de esta novela de Por quién doblan las campanas, que es un personaje que es experto en explosivos, participa del lado del bando republicano, un bando que existió como en cualquier guerra, en donde había dos contrapartes, dos grupos que estaban enfrentados, y Roberto Jordán, que toma la parte principal, este protagonismo de esta novela, pues se asemeja mucho a su autor, a Ernest Hemingway, porque él vive esta guerra como vivió la Primera Guerra Mundial. Este libro se publicó en 1940, o sea, un poquito después de que se terminó esta Guerra Civil Española. Y Roberto Jordán es un experto en explosivos que lo contratan en Sevilla para volar un puente, y ahí empieza la historia, una historia que va narrando todos los sucesos de esta Guerra Civil Española, en donde había un enfrentamiento no solamente interno, y por eso es lo interesante de esta novela, porque aparte de ver la trama de este país que lucha por mantener una hegemonía política y militar con dos grupos antagónicos, también hay una participación mundial que ahora se las describo. Por la parte de lo que es la parte oficial, de la parte de los republicanos de la República, estaban dos países abiertamente apoyando. Uno era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que en ese tiempo pues no estaba desintegrada como ahora está en Rusia, Bielorrusia, Ucrania, en fin, la ex extinta URSS.
Y el otro país que estaba abiertamente apoyando al lado republicano era nuestro país, era México. Y esta presencia internacional también por el lado de los sublevados, por el lado de los golpistas, por el lado del generalísimo Francisco Franco, que fue uno de los protagonistas y que quien ganara pues junto con los países que lo apoyaban, que era básicamente Alemania, la Alemania nazi, y los italianos, húngaros y otros países, pues era un conflicto bélico interno de España, pero con una presencia internacional muy fuerte. Tanto que había soldados, aviones y armamento militar que llegó de varios países. Es decir, las casi 800,000 miembros de cada bando, ese era el número pues que está registrado en esta narrativa de esta guerra civil española, era la cantidad de personas que estaban enfrentados y tenían una participación estos países en pugna. Francisco Franco, junto con todos los golpistas, llevan este proceso bélico que narra aquí Ernest Hemingway en Por quién doblan las campanas, y Roberto Jordán, en esta novela, pues va describiendo los lugares de España, los personajes que los va asemejando a lo que él vio en esta guerra civil española, y donde él va viendo cómo van ganando el bando de los sublevados, y se va entreverando una serie de pensamientos, de ideologías y de posiciones. Estaba involucrada en esta guerra civil española la Iglesia, los partidos políticos, los empresarios, todo el mundo estaba buscando posiciones. En la parte republicana estaban todos los partidos socialistas. El PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, que ahora pues es el que representa toda corriente marxista-leninista, porque acordémonos que en ese tiempo el presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era José Stalin. Y entonces Stalin estaba involucrado, y en el bando republicano donde Hemingway estuvo en esa participación, pues era el otro bando que perdió la guerra, y que finalmente la guerra la ganan los sublevados, y que se instaura un régimen militar que inicia en 1939, Miguel Ángel, y termina hasta 1975. Así es. La dictadura de Francisco Franco, una dictadura llena de muchos crímenes y cosas por el estilo. Y además, en esa guerra civil española, México recibe, porque estábamos abiertamente apoyando nosotros, junto con la URSS, a la parte de los republicanos. Así es. Recibimos, cuando era presidente Lázaro Cárdenas, a muchos exiliados de España. Y gracias a esos exiliados se fundan instituciones como el Colegio de México. Así es. Y también llegan muchos intelectuales, empresarios a fundar empresas aquí en Carlos México. Trujillo, por ejemplo, fue uno de ellos, y fueron muchos los exiliados españoles. Entonces, esta historia de la Guerra Civil Española es una historia muy vinculada a México. Sí, muy totalmente. Vinculada a nosotros. Rompimos relaciones con ellos, que se restablecieron muchos años después. Abiertamente apoyándonos junto con la URSS, fíjate, en toda la parte socialista, y aquí vivíamos un gobierno muy popular, un gobierno muy de izquierda con Lázaro Cárdenas, y nosotros estábamos en esa línea del PSOE, en esa y línea. aparte fue un laboratorio bélico. Alemania probó sus aviones y sus bombas. Claro. Y los soviéticos también. Eran 800,000 los que estaban enfrentados de cada bando, y todos los países, Alemania, Italia y la URSS, mandaban... También involucrados ahí. Sí, aviones y para luego soldados. En la Segunda Guerra adoptar una posición neutral. Se me hizo medio... Muy raro, pero bueno. España, porque después estuvo neutral, ya cuando se hizo la unión entre Italia, Alemania y Japón. Le llamaban las potencias del eje, ¿no? El eje Tokio, Roma, Berlín. Exactamente. También. Y por eso esta novela es muy interesante, y le puso el nombre Ernest Hemingway, Por quién doblan las campanas, por un intelectual, filósofo, metafísico inglés que se llamó John Donne. Ajá. Y John Donne decía en sus reflexiones, dice, nadie es una isla, ningún personaje, ningún ser humano es una isla.
todos somos parte del universo. Si un pedazo de tierra se desmorona de Europa y se va al mar, eso hace que a todos nos afecte, porque todos somos parte de la humanidad. Si alguien fallece, si alguien le hace algo, ese fallecimiento también tiene que ver contigo, porque somos parte de la humanidad. Y luego ahí termina la reflexión diciendo, por eso, cuando escuches que doblan las campanas, no preguntes por quién están doblando, están doblando por ti. Y ese es el título de esta novela, que hace la reflexión de este gran filósofo inglés, John Donne. Y ratificando lo que dices, alguien escribió